Primero que nada, disculpar que hayamos llegado tan tarde. Por lo que he estado oyendo, pues ha estado muy interesante todo lo que se ha hablado antes y me hubiera gustado poderlo escuchar con más atención porque siempre me gusta hacer las intervenciones de alguna manera relacionada con lo que se ha hablado antes. Me parece hasta un poco de mala educación, ¿no? Venir yo voy a contar mi historia sin haber escuchado. Pero bueno, por lo menos lo de la tarde sí hemos estado presentes. Eso por delante y luego, así como en un ejercicio de modestia, pues decir que esta es prácticamente la primera ocasión que hablo de estos temas desde mi experiencia, que no es mucha, es una experiencia corta, en un ámbito realmente académico y crítico, porque es verdad que llevamos una trayectoria desde 2018, ahora comentaré, de abordaje de la cuestión de la situación de explotación de las mujeres en los diversos ámbitos de trabajo, en concreto, digo, desde lo local, desde Huelva, pero lo hacemos desde una perspectiva puramente reivindicativa y activista y muy poco académica por varias razones. Primero porque, bueno, yo tengo un cierto recorrido académico y la verdad que llegó un punto que me cansé y quiero acción, ¿no? Nos metimos en política y todas estas cosas. Y luego, pues por la dificultad realmente a nivel local de poder, me refiero ahora en Huelva, en la Universidad de Huelva, de poder abordar seriamente esto sin algún tipo de temor al boicot o algún tipo de represalia de otro tipo. Yo sé que quizá las palabras que yo vaya a vertir aquí pueden sonar un poco fuertes, pero así es como yo lo vivo. El hecho de que hay censura y mucha autocensura dentro de la academia universitaria y específicamente pues en aquellos territorios donde se les va la vida a muchas personas y a las familias, o así lo creen ellos, los habitantes de los pueblos de la provincia de Huelva, que no se debe de hablar de esto, es intocable porque se perderá la reputación y con ello los puestos de trabajo. A ver, nada que no sepáis ya, ¿no? Lo de siempre, pero que quería justificar un poco porque yo, siendo profesora de sociología de la Universidad de Huelva, es la primera vez que estoy después de 6 años que llevo, que estoy con colegas con los que es que he soñado desde hace años poder compartir nuestras inquietudes y sobre todo lo que vemos en el día a día sobre el terreno, que es lo que yo creo, honestamente, que es lo que podemos aportar. Muchos de vosotras y vosotras aquí, por lo que os he leído, tenéis mucha experiencia dentro de la sociología del trabajo, se ha teorizado mucho en la antropología y tal, pero bueno, nosotros lo que podemos aportar es el análisis crítico, leyendo todos esos trabajos y readaptándolo a lo que vamos observando en la evolución diaria. Todo ese prolegómeno. Bien, activismo feminista de lo local, antes, porque no se puede entender cuál fue nuestra posición durante la pandemia y tras ella. Y bueno, y lo primero que habría, como siempre, ¿no? Yo siempre empiezo, ¿qué es eso del activismo feminista? Bueno, como no puedo abordarlo todo, y esto debería ser una cosa rápida, ¿no? Más bien mi presentación yo creo que entronca con la de mañana, está como a caballo realmente de lo que va a ser la perspectiva de mañana. Pues activismos, hay muchos y de muchos tipos, igual que feminismos, y entendemos que aunque no se lleve la etiqueta como tal, sí se está, desde muchos ámbitos, se está realizando un trabajo de análisis, de crítica y de reivindicación. Yo, desde luego, no he estado, en el pasado también estuve en asociaciones por los derechos de las trabajadoras del hogar y en otras ocasiones no, y eso no significa que uno no sea activista, lo sigue siendo en realidad a otro nivel u otra intensidad. Bueno, ¿qué sucede con respecto al tema del trabajo agrícola, como ya se ha comentado aquí, altamente feminizado en las comarcas de Huelva? Bueno, pues sucede que
como muy bien ha comentado Joan, con esos altibajos en cuanto a la presencia de trabajadoras, sobre todo del norte de África, que son lo que siempre han levantado más la curiosidad, al menos en los últimos tiempos, pues se produce en el año 2017 y 18 pues todo aquello de, como sabemos, del movimiento Me Too y Ni Una Más, y todo eso pues explotó en el marzo, no en el mayo, sino en el marzo de 2018. Y allí pues nos encontramos toda una serie de mujeres en esa manifestación. Esta no es la del 8 de marzo, en la manifestación del 8 de marzo, saliendo con un enorme reavivamiento de intensidad de las reivindicaciones feministas, saliendo a la calle, haciendo huelga de 24 horas, por eso nos llamamos Mujeres 24H, 24 horas de huelga en Huelva, no porque seamos 24 mujeres, sino la reivindicación de la huelga de 24 horas. Y con esa agenda sobre todo contra la violencia hacia las mujeres. Y en ese interín es que cuando se eleva el escándalo, sale a la luz pública, gracias también a medios de comunicación locales que se hicieron eco de aquello, pues toda aquella historia que muy bien se ha reproducido ya en decenas de artículos y estudios sobre los casos de abuso laboral, obviamente, pero también sexual, a lo largo de los años. Bueno, y eso desembocó, que ya nos lo contará también nuestras compañeras de jornaleras, pues en que nos encontráramos en las macros manifestaciones, que es la forma probablemente más evidente, ¿no?, de demostrar la disconformidad, donde realmente ahí habíamos un pupurri de presencias, que eso fue una de las bondades que tuvo el reavivamiento del movimiento feminista y antirracista y pro derechos, que consiguió aglutinar diferentes orígenes. Yo probablemente mi colectivo tiene más que ver con aquel de lo que se dice muchas veces, el grupo de mujeres educadas, urbanas, blancas, aunque en Huelva hablar de lo urbano es un poquito relativo, porque tenemos el campo, vamos, a poco que pongas el pie ya estás ahí en plena plantación, pero bueno, con otras mujeres que trabajaban en el campo, con trayectorias sindicalistas, pero bueno, en todo caso, casi todas con bastante compromiso, mujeres mayores, mujeres jóvenes, que eso ha sido un elemento muy sorprendente también, menos esperado. Y bueno, y eso nos empujó a decir, bueno, hemos generado un nuevo colectivo aquí, vamos a centrarnos en aquellas luchas, en aquellas batallas que no necesariamente son las nuestras, y en eso quizá nos hemos diferenciado de otros colectivos que se reavivaron al calor del 2018 en grandes ciudades, no necesariamente las batallas que son nuestras, sino las batallas que afectan en primera instancia a mujeres de nuestro entorno, pero que en realidad en el fondo nos están afectando a todas, porque si hay abusos o discriminación hacia la mujer marroquí o rumana o latinoamericana, o en el fondo pues nos está poniendo también al resto en entredicho las conquistas y bueno, aquella que hablábamos de la sororidad. Bueno, nuestras formas de expresarlo fueron múltiples. Doy un salto en la plena pandemia. Aquí ya se ha hablado bastante de esas circunstancias, solamente pues señalar lo que mucho se dice cuando se analiza la forma de participación de las mujeres, aquello de poner el cuerpo, acorporarse, poner el cuerpo como elemento de lucha y de batalla, pues para nosotros, como el resto de organizaciones que han estado en el terreno, significaba pues estar allí, buscar, escudriñar en los espacios recónditos donde podíamos encontrar a mujeres que estaban desesperadas y necesitando, bien porque te avisaban o porque y en plena pandemia, pues sin mascarilla, abrazarse, tocarse, quiero decir, aquello de las distancias. Desde nuestra posición, yo voy a intentar hacer un balance de luces y sombras, pues sí estábamos arriesgando. O sea,
Las activistas también arriesgamos en la medida que ponemos nuestro cuerpo en un espacio hostil. Llegar hasta estos campos no es nada fácil, como muy bien sabemos, que sufrimos hostigamiento y persecución en ocasiones por parte de propietarios y sus acólitos. Y una vez llegamos a estos territorios, bueno, pues luego encontramos toda una serie de dificultades. Y en plena pandemia, como digo, pues las distancias y todo esto. Entonces, bueno, llega un momento de decir, nos abrazamos y que sea ya lo que Dios o Alá quiera con respecto al tema de los contagios, ¿no? Otras maneras, pero para hacer otras maneras como expresamos más artísticas, más creativas, pues fue la realización de performance. Estoy enseñando cosas que dieron la vuelta, esto es muy interesante, para hablar del activismo feminista, antirracista. Es el caso de Huelva y en plena pandemia tuvo una enorme repercusión mediática y lo mucho que ha sido útil determinados medios de comunicación, por supuesto no locales, a excepción de uno de ellos, sino nacionales e internacionales. Sabemos que esto, por ejemplo, salió en un documental francés, porque nosotros nos estábamos manifestando y haciendo estas diferentes performances, aquí como que recogemos la fruta y mostrando las duras condiciones con las que se recoge, frente al congreso anual, el congreso oficial anual de los frutos rojos que organiza Fresh Huelva, ahí en el centro de Huelva. Y claro, estaban grabando para el congreso todos los discursos empresariales y a la vez pues dijeron, ¡oh, qué interesante! Esto también vende, ¿no? Y nos grabaron y pues eso. Bien, en el recorrido que hemos hecho sobre cómo abordar la cuestión de los temas, pues ha habido un poco de todo, en fin. Hemos ido aprendiendo, muchas de nosotras, a pesar de que ya, o a pesar no, así todo, estando dentro de agrupaciones políticas y partidos incluso, habiendo tenido cargos de responsabilidad dentro de mis compañeras del colectivo, pero así todo pues no teníamos una estrategia predefinida de cómo actuar y hemos ido generando alianzas a distinto nivel, así como han venido las circunstancias, aprovechando, como decía antes, el hecho de que la temática genera mucho interés y no nos falta semanalmente llamadas solicitándonos llamadas o visitas de personas académicas del mundo artístico, de las comunicaciones, del mundo del derecho, etcétera, que nos piden colaboración. O sea, nosotros ahora nos hemos convertido desde hace 5 o 6 años en una especie de oficina de atención a gente que busca información y colaboración. A veces se portan relativamente bien y otras veces pues no, de una manera un poquito sin considerar adecuadamente el esfuerzo que uno está haciendo, digamos, totalmente ad honorem y por el convencimiento que tiene, ¿no? Esto también hay que decirlo, obviamente. Bueno, surgió de nuestras propias inquietudes, como dentro de nuestras reflexiones feministas, que necesitábamos generar mayores alianzas con las propias feministas marroquíes, en este caso. Porque es verdad que en nuestras interlocuciones con las mujeres jornaleras marroquíes, que ha sido el principal foco al que nos hemos dirigido, porque entendíamos, no necesariamente porque sean las que estén peor, sino porque las que tienen menos voz. La conversación, el diálogo con ellas está muy limitado y no solamente por el tema del idioma, porque bueno, hemos ido consiguiendo que un grupo político, un proyectito, engañando un poquito por aquí, haciendo malabares por allá, que hayamos conseguido poder ir pagando a intérpretes, como muy bien sabe compañera de jornalera, como vamos haciendo para conseguir algún recurso y que nos permita. Pero que luego es cierto que obviamente aquí también hay una brecha en cuanto a visión, formación, de cómo abordamos un diálogo entre las europeas, blancas, urbanas, etcétera, con las mujeres de estos colectivos. Y, ojo, las mediadoras no siempre
cumplen esa función realmente de puente, porque ellas también, ellas mismas tienen sus propios sesgos, su propia visión. Entonces, bueno, no se consigue necesariamente un entendimiento de que pudiéramos remar en nuestras condiciones de vida no son las de ellas, y claro, muchas veces uno se puede poner un poco impertinente, ¿no? Decir, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no te lanzas? ¿Por qué esto? Cuando evidentemente uno no se puede poner en la posición del otro. Bueno, todo eso para deciros, ya me han sacado el cartelito, que bueno, una de las cosas que hicimos, ponernos en contacto con algunas feministas marroquíes y nos pidieron que les apoyáramos en la denuncia, las luchas por los derechos y libertades sexuales y reproductivas, que de hecho lo que hemos ido observando desde nuestra visión es que es uno de los elementos que incide en la selectividad en origen de las mujeres que emigran hacia el exterior, cosa que yo en el caso latinoamericano también lo había observado cuando hacía mis estudios. O sea, evidentemente no solamente es del aspecto económico, sino también pues el repudio social que se produce en Marruecos lo que determina. Entonces, bueno, era como un doble castigo, tú ya tienes que salir porque tu familia dice, vete que aquí has tenido un hijo fuera del matrimonio, o tu marido, tal, y ahora resulta que llegas a Huelva y todavía te cierran más la puerta y nadie comprende que tú llegues embarazada y que quieras tener un hijo allí, porque es que en Marruecos no es conveniente que lo tengas, ¿no? Entonces, bueno, todos los discursos se malinterpretan o se interpretan de una manera interesada. Bueno, para nosotras ha sido muy importante, aparte del tema del cuerpo, ha sido el tema del espacio, del reapropiamiento del espacio. Porque igual que se hablaba anteriormente con Joan, con aquello de la apropiación patriarcal, ¿no?, de las redes, los espacios rurales están tremendamente masculinizados. Y si hay mujeres, lo hacen, su movilidad en ese espacio está muy controlada por los hombres, muy controlada, muy limitada. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahí, evidentemente, las que no estábamos acostumbradas, hemos tenido que movernos muchísimo, no hemos parado en 6 años, vamos, lo que le he dado yo la vuelta al contador de mi coche de tantos kilómetros de caminos y caminos, pero lo que nos hemos encontrado, he querido, no sé si se ve bien en esta fotografía, me parecía tan sintomática del hecho de que las puertas están cerradas, las vallas están cerradas y las mujeres, para poder salir y entrar, esto es un caso evidentemente, no es en el 100% de los casos, ¿no?, pero que es muy sintomático, tienen que como si fuera un animal, excavar o romper un hueco de la valla para poder hablar con nosotras, poder ir a un sitio más reservado. Entonces, una de las cosas que nos propusimos, no me dará tiempo a hablar del tema de la sentencia, lo dejamos para la próxima vez que nos juntemos, ¿no? ¿Os parece? Hablamos del tema jurídico. Pero sí que queríamos, ¿por qué hemos hecho este esfuerzo una vez que conseguimos que el Ministerio de Ciencia e Investigación nos financiara un proyecto, ya digo, con engaños, porque le pusimos un nombre que no era exactamente el propósito de lo que queríamos hacer, ¿no? Queríamos una cierta legitimidad para meter el tema por narices en la Universidad de Huelva. Y si le poníamos nuestro propósito verdadero, pues no nos lo iban a aprobar. Y entonces lo que hemos hecho, llevamos un empeño, es un rastreo y un mapeo de, primero, las fincas donde a lo largo de 6 años se nos han ido reportando problemas, los casos que hemos detectado, que son por cientos y centenares, y dentro del reconocimiento de las fincas, varias fincas pueden pertenecer a una misma empresa, vamos recogiendo toda una serie de variables y dentro de estas identificaciones o geolocalizaciones vamos, esto está termino ya, esto está muy esquematizado, pero vamos apuntando aquellas situaciones. Pues he señalado aquí concretamente, porque tenía la intención de presentar el caso de la denuncia de uno de los casos que se llevó colectivamente a las relatorías de Naciones Unidas, caso de Woman Link, que llevó Woman Link, fue con esta empresa de aquí y vamos
haciendo un registro para que nuestro trabajo sea muchísimo más fácil, no solamente para presentarlo públicamente, que por supuesto, sino para que nuestro trabajo sobre el terreno sea muchísimo más fácil, tener ya la reconstrucción de qué es lo que sabemos que ha ido pasando en esa zona y poder actuar en consecuencia. Y bueno, lo dejo aquí y nada, a vuestros servicios lo que queráis saber. Muchísimas gracias.